Buenos días, hermanos. Sí, continuando con el culto entonces el día de hoy, la palabra está en Hebreos 12, capítulo 12, versículos del 18 al 25. Dice así: porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron, que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desecha el que habla, porque si no acaparon aquellas que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Amén. Bueno, hermanos, yo les dije que no era una lectura fácil, ni de leer, ni de comprender, pero trataremos de escarbar lo que podamos escarbar. La escena que describe el autor de Hebreos nos lleva a los tiempos de Éxodo, cuando el Señor entregó las tablas de la ley al pueblo, ese pueblo que peregrinaba por el desierto. Amplia ley, con infinidad de preceptos y de difícil cumplimiento. Los tiempos que nos narra el autor de la epístola hace retroceder aproximadamente 1500 años a los oyentes, a los tiempos de Moisés. Debemos también tener en cuenta que los primeros convertidos e integrantes de la iglesia eran judíos y que conocían muy bien las escrituras y conocían muy bien estos pasajes y los acontecimientos sucedidos ahí. También debemos comprender que la epístola de los Hebreos fue escrita a personas que estaban sufriendo mucha persecución, severa persecución, porque habían abandonado un culto, habían abandonado su sistema religioso. En un sentido bastante amplio o general, Hebreo trata de la tremenda lucha que se daba al dejar un sistema religioso por otro. Y las presiones que recibían esas personas por haber dejado ese sistema religioso. Sin embargo, este libro no trata solamente lo que hemos considerado, sino que de algo mucho más profundo. No se trataba solamente de abandonar un sistema religioso por otro, sino que abandonar el judaísmo por Cristo. Dejar la sombra de algo por la realidad. Dejar todo el largo ritualismo por la fe. Ya no hago nada más, sino que paso a la fe. Lo pasajero por lo definitivo. Lo temporal por lo permanente. En buenas cuentas, dejar algo bueno por algo mucho mejor y perfecto. Dejar atrás algo por la perfección. Y esa perfección es una sola persona. Es Cristo. Y veamos la exhortación que nos dice, porque, ojo, no es para ellos nomás, es para nosotros hasta el día de hoy, porque le está hablando a creyentes, no está hablando a cualquier parte. Hebreo considera a la iglesia, Y el autor nos habla de dos montes. El primero lo encontramos en el versículo 18, aunque no dice el nombre. Aunque no nos dice el nombre, pero sabemos de qué se trata, del monte Sinaí, donde se entregó la ley al pueblo, 3 meses después de salir de Egipto. Imagínense, después de 3 meses, el Señor inmediatamente entrega la ley. ¿Qué quiero para ello? Estos acontecimientos son largamente narrados en el libro de Éxodo, 19 al 20. Deberíamos leer todos esos capítulos más adelante, pero con el tiempo no vamos a leer. Pero Éxodo 19 y 20 son conocidos por todos.
porque ahí se entrega el decálogo. Y hay algunas otras alusiones, tenemos alusiones en Deuteronomio, y también encontramos algunas alusiones en los Salmos, especialmente en el 68:8, de lo acontecido en ese lugar. Al decir que era un monte que se podía palpar, nos habla de un monte físico, que se podía mirar, tocar, escalar, caminar, recorrerlo incluso. Es un monte terrenal del mundo. Aunque si uno ve la lectura, no tenían posibilidad de acercarse y tocarlo. Era un monte físico, pero no había posibilidad de acercarse a él. No habría libre entrada o autorización de parte de Dios para acercarse a él. No había. Esto nos habla de la imposibilidad de la ley para que los hombres lleguen a ser salvos. De eso nos habla esto. Más bien la imposibilidad de las obras para acercarse a Dios. Ahí está el problema. Y el Señor ocupa diferentes figuras para que nos dé claridad. Desde el principio de la Biblia al final, nos dé claridad absoluta que no hay salvación por obras. La ley era perfecta, sabemos que era perfecta, pero imposible cumplir por un hombre. Solo ratificaba la nula posibilidad de salvación bajo este medio. No hay salvación. Se veía la imposibilidad de un hombre pecador estar delante de un Dios santo. Porque eso también nos habla el pasaje. Uno va a meditar rápidamente en ciertos puntos, pero el pasaje nos habla de muchas cosas que yo no voy a tratar. Nos habla de la santidad de Dios. Y tan cerca estaba de ellos que acamparon a sus pies. Si uno ve el relato, acamparon a sus pies si uno ve el relato de Éxodo. Pero a la vez estaba lejos. Ni siquiera podían acercarse. No podían tocarlo, vuelvo a insistir en eso. Más aún, esto no era solamente para los hombres, para los animales también. Tan cerca estaba de ellos que acamparon a sus pies, vuelvo a decir, ahí estaba el monte, lo veían. Pero el que lo tocaba debía morir. Éxodo 19, 12 al 13. Incluso el animal debía morir, aunque sea por casualidad que lo tocara. Debería ser apedreado o atravesado por lanza. Este monte físico no era deseable a la vista, si uno lee la lectura, porque sintieron un gran temor. Oye, ahí está el monte, ahí está Dios, pero oye, tengo terror. Este monte solo producía horror, temor en ellos. Y aquí no estamos hablando del temor de Dios. Esa es otra cosa. El temor de Dios implica entender claramente quién es Dios. Ese temor de Dios implica reverencia, respeto, obediencia. El temor de Dios es la base para nuestro andar, para entender sus caminos. Es entender que Dios aborrece el pecado. Es aceptar su disciplina, reconocer su majestad y aceptar su voluntad. Es el temor de Dios que conocemos en la Biblia. La persona temerosa de Dios busca su dirección en todo momento y vive conforme a su voluntad. El temor de Dios no se basa en el miedo, sino se fundamenta en el amor a su persona y sus estatutos. El verdadero temor de Dios no te hace huir, sino que todo lo contrario, te hace acercarse a Dios. El temor de Dios es tranquilidad, esperanza, dicha, bendición, como lo dicen los salmos. Bienaventurado o dichoso todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, Salmo 128:1. No confundir nunca el temor de Dios con el miedo o el terror a Dios, que son cosas muy diferentes. Como lo sentían ellos cuando se acercaron a este monte, cuando vieron. Como bien lo describe nuestra lectura y lo describe Éxodo 20, 18 al 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, ¿qué dijeron a Moisés? Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Eso es miedo, es muy distinto al temor de Dios. Y vuelvo a decir, esto que leemos aquí no es temor de Dios, es miedo, es horror, pavor. Y este miedo
Si uno ve la lectura que acabo de hacer, dice que se pusieron desde lejos. Lo hizo alejarse de Dios. Bueno, ahora hermano, nos tenemos que detener. ¿A quién le estaba hablando? Meditemos un poco a quién le está hablando. Le está hablando, vuelvo a repetir, a creyentes. Nos está hablando a nosotros hoy en día. Así que es muy válida para lo que leamos. Y si Hebreo hubiera sido solamente para los oyentes y no para nosotros, hubiera desaparecido la Biblia. No estaría en la Biblia. Sin duda, hermanos, es una bendición no ver lo que el monte Sinaí mostraba. Es una bendición. Si no, es una bendición lo que Cristo nos ha mostrado a nosotros. Nuevamente, la ley y la gracia. Se contrasta el Sinaí, la ley y la gracia con lo que Dios nos muestra. Y es muy bueno recordar cuando acudíamos a ese monte, por lo menos en mi experiencia, acudía muy seguido a ese monte. Acudía a las obras. Puedo decir que no había temor de Dios, sino había horror y pavor en mí. Cuando uno conoce al Señor, de otra manera hay pavor en uno. Tan terrible era la imagen que se veía en el Sinaí, que Hebreo nos da una pequeña información que no sale en Éxodo. Y está en el versículo 21 que leyó Rolando. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Este versículo, vuelvo a decir, no lo encontramos en Éxodo. Pero acordémonos que el Señor permite a los profetas ver lo que va a pasar más adelante, pero también permite ver lo que ya pasó. O si no, Moisés no hubiera escrito los primeros 5 libros, porque Moisés no estuvo en el Génesis, no estuvo en la creación, pero sin embargo él nos describe. Así que le permitió al autor de Hebreo permitir ver lo que no vio y revelarnos a nosotros lo que no vio Éxodo. La escena era tan terrible que Moisés mismo estaba aterrorizado. Y recordemos quién era Moisés. Dice la Biblia que hablaba con Dios como quien habla con un compañero. Y sin embargo estaba aterrorizado. Moisés vio muchas cosas. Incluso Dios le permitió ver su gloria, aunque de espalda, pero se la permitió. Y era el único que accedía a ese monte. Él accedía con ciertas personas que dejaba al pie, con Josué que lo acompañaba, pero ciertas cosas Josué no podía ver. Y sin embargo estaba aterrorizado. Esto refleja muy bien la terrible imagen que se podía ver en ese monte, en el Sinaí. No existía ni un atisbo de paz, sino todo lo contrario: miedo, terror, horror. En el Sinaí solo reinaba el temor. Y el temor no produce otra cosa que intranquilidad, ausencia total de paz. Esa es otra característica de este monte. ¿Qué paz se puede encontrar en un lugar que uno observa tiniebla, oscuridad? Un monte que arde y humea como un horno, donde un torbellino lo rodeaba, donde se escuchaban truenos y la voz de Dios. La voz de Dios, dice el relato, que hacía temblar la tierra, como lo describe Éxodo, que la tierra se removía. Nos admiramos nosotros y tememos a lo que pasó hace poco con el clima en Chile. Lo hemos vivido este invierno: bajadas de quebradas, socavones, trombas marinas, terrestres, avalanchas, desbordes, truenos, relámpagos, desplazamiento de tierra, nieve, otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasaba en ese monte no es comparable a lo que nosotros vivimos en este invierno en Chile, no es comparable. Es algo sobrenatural y difícil de describir, incluso como lo describe la Biblia, porque si uno va a los idiomas originales, es mucho más amplio de lo que solamente dice que humeaba como un horno, que se removía la tierra, es mucho más amplio. Nadie podría encontrar paz ahí, porque la ley no permite ni excepciones ni concesiones, solo obediencia perfecta. La ley no existe. ¿Obedeces o no? La ley abruma, la ley mata. Ningún pecador puede soportar el Sinaí, ninguno.
Todo pecador ubicado frente al Sinaí queda paralizado por el temor. Incluso el gran y piadoso Moisés, muy superior a nosotros. No podría compararme con Moisés, no, muy superior a nosotros. Cuando nos miramos en la ley nos vemos tal cual somos, infinitamente lejos de la norma de justicia de Dios. Eso es la ley. No hay ningún mandamiento que hayamos cumplido a la perfección o que podamos cumplir perfectamente. Ninguno. Ya sea con nuestras acciones o con nuestras actitudes. Acuérdense, el Señor resumió toda la ley, los más de 600 preceptos, en solamente 2. Ni esos 2 podemos cumplir. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, como a ti mismo. Claro, yo amo a mi prójimo, digo, le toco la espalda y el pensamiento, ¿qué pasa con él? Cuidado. No podemos cumplir. Y este era el gran propósito del Sinaí, mostrarles, cara a cara, quién eran, comparado con Dios. No había lugar para ocultarse, no había. Si un pecador no logra ver su pecado, está en un severo problema. Porque se las tendrá que ver con este Dios, con el Dios del Sinaí. Y el Dios del Sinaí es un Dios de temer, siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Algunos dicen que no les gusta el Dios del Antiguo Testamento. Bueno, podríamos decir que si no han hecho las paces, podríamos decir nomás, porque es el mismo Dios, si no han hecho las paces con Dios, se tendrán que ver con este Dios. Y vuelvo a insistir, porque es algo que la gente no entiende. Es el mismo Dios. Es el mismo. Pero mira con distintos prismas. Uno por la ley, otro por la gracia. Uno por las obras, otro por la fe. Uno en el Sinaí, otro en Cristo. Ahí está la diferencia. Sencillamente no puede haber paz donde no se ha hecho la paz con Dios, como lo expresa Romanos 5:1. No hay paz con Dios sin aceptar lo que Él nos ofrece. Y lo que nos ofrece es su Hijo, el Señor, Cristo. Ahí está. Si lo acepta, existe la paz. Simplemente el que quiere encontrar la paz a los pies del monte del Éxodo, no la encontrará. En ese monte hay ausencia total y completa de paz. Está desprovisto de paz. Y no hay refugio alguno en él. No se puede refugiar uno ahí. El que quiera encontrar descanso ahí no lo va a encontrar porque no hay descanso sencillamente ahí. No se puede acceder a él. Y vuelvo a insistir, no se podían acercar. El acercarse significaba la muerte. Y vuelvo a insistir, de animales también. Es que tocó de casualidad, lo perdono. No. Incluso esas personas que podían ser apedradas y los animales también, o aseteados, dice, con lanza o con flechas, no se podían incluso tocar esos animales. Así que era totalmente desprovisto de refugio. ¿Quién entonces podría encontrar refugio en ese monte? Más duro aún, escuchaban la voz de Dios y querían arrancar. Sonaba una voz tan amenazadora que solo querían dejar de escuchar. No quiero escuchar más. Quiero alejarme. Habla tú, Moisés. Tú habla con Dios y tú dinos a nosotros, porque es más suave la voz de Moisés. Y pensar que muchos acampan alrededor de ese monte hasta el día de hoy, querían encontrar refugio, donde simplemente no lo hay. No hay refugio ahí. Me llama la atención que, a pesar de todo lo que Dios ha revelado en su Escritura, no una, sino muchas veces, de principio a fin, y nos afirma una y otra vez que es imposible agradar a Dios pretendiendo cumplir la ley o haciendo obras, lo que se entiende mejor. Todavía siguen algunos pretendiendo eso. Me acerco a Dios, pero con mis cosas. Llevo mis ofrendas, no.
El libro de Hebreos es una gran experiencia y nos describe la superioridad de Cristo sobre cualquier cosa que podamos pensar o imaginar incluso. ¿Por qué dice el Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, conocido por todos. Sí, Señor, lo sé. Pero déjame ayudarte, insisten algunos. Déjame agregar otras cosas que creo que serían importantes. Uno le dice eso a Dios y ayudarán a mi salvación. Creo que una respuesta suave del Señor estaría en Isaías 64:6. Todo lo que podamos hacer es sencillamente un trapo de inmundicia frente a Dios. Una letrina, le vuelvo a decir una letrina porque se entiende mejor, las letrinas estaban en el campo, es más limpia a los ojos de Dios que nuestras propias obras. Y uno dice, con estas obras inmundas, ¿quiero sobornar a Dios? En el monte terrenal, o sea, la ley o sus propias obras, nunca encontrará refugio, porque no existe un refugio ahí. No hay tranquilidad ahí, solo reina el temor. Acudir continuamente a sus pies solo pone más distancia entre Dios y usted. Luego de describir el monte terrenal, el autor hace una descripción maravillosa de un segundo monte, el monte espiritual o celestial. El versículo 22 de nuestra lectura nos da el nombre de ese monte, Sión. El autor deja muy claro que sus oyentes, en este caso, los creyentes que estaban escuchando, a ellos le estaba hablando. Y él mismo, porque se incluye en la lectura. Si uno notamos, el 25, él se incluye en la lectura. Esa es nuestra descripción tremenda a los que se habían acercado, a los que no hemos acercado nosotros. Y voy a leer el 18 y después el 22 para entender mejor. ¿Por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad? Miren lo que está escribiendo. Que ardía en fuego, a la oscuridad. ¿Qué puede haber en la oscuridad? A las tinieblas y a la tempestad. Y aquí viene el cambio. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y después sigue describiendo otra maravilla. Dos montes, dos realidades, completamente opuestas. Uno era terrenal, otro espiritual, celestial. Uno no hay nada, no existe nada ahí. Y el otro se encuentra todo ahí, porque se encuentra Cristo. Y Cristo es el todo. Esa palabra, si no, es muy importante, porque hace un cambio en su relato y empieza a contrastar todas las bondades del monte Sión comparado con el Sinaí. Y vuelve a decir, uno simboliza la gracia, el otro la ley. Y empieza a enumerar, miren lo que tienen, miren lo que tienen. O lo que tenemos, dice. Yo no estoy predicando hacia allá. La predicación viene primero para mí. Sería imposible pararme aquí si el mensaje no me llega a mí primero. Estamos todos incluidos aquí. Por eso también el autor de Hebreos se incluye. ¿Y por qué decimos que han alcanzado? Ya, dice. No solo ellos, sino tampoco nosotros los creyentes. Os habéis acercado al monte de Sión. Esa frase da a entender que ellos ya habían llegado a un sitio permanente donde estarán por siempre, por siempre. Ya habían llegado. Las condiciones temporales del antiguo pacto han concluido para ellos. Ya concluyó, la ley no la necesitan. Los términos permanentes del nuevo pacto, la gracia, prevalecen para siempre. La frase está en presente. Y es ahora. El que cree en mí tiene vida eterna.
Ya bastaban en el monte misericordioso de Dios, como también lo está cada persona que ha hecho de Cristo su Salvador. Como cristianos no somos ciudadanos de esta tierra, sino que del cielo. Que no lo creamos es otra cosa. Pero ya estamos ahí. Nos cuesta mucho creer, mucho apropiarnos, mucho decir, no, yo no estoy aquí, estoy mucho más allá, donde el puesto que el Señor me ha colocado. Ellos, los creyentes, no tienen que acercarse al Sinaí terrenal, sino al monte de Sión celestial. No tienen que ir a la ciudad que es orgullo del pueblo. ¿Cuál era la ciudad de orgullo del pueblo? Jerusalén, el más grande templo que tenemos. Sino a la ciudad de Dios. No tienen que ir a la Jerusalén fundada por David como capital del reino, porque David fundó ahí su capital como el reino, sino a la Jerusalén celestial. Ya no necesito rituales. Ya no necesito acudir al templo 2 o 3 veces al año por obligación. No. Ya me puso el Señor en otra parte. En este monte, en Sión, todo se asocia al amor, la gracia de Dios, al juicio ya ejecutado en la cruz por Cristo. En este monte se encuentran todos los salvos de todos los tiempos, los que han sido, los que son y los que serán salvos. Nos permite el Señor ver hacia atrás y hacia adelante. La pregunta entonces, ¿a qué monte quiero acudir? Yo creo que todos queremos acudir a Sion, ¿cierto? Dejemos entonces de una vez lo que tenemos que dejar. Hay que sacarse la mochila y dejarla atrás. ¿Creemos en Dios? Claro que creemos. Entonces confiemos en Él, confiemos en sus palabras, tomemos sus promesas, permanezcamos en el reino. Ningún acontecimiento terrenal puede mover ese monte. No hay motivo para volver atrás. A nuestras espaldas no existe nada. No existe nada. Nuestros hermanos, los que estaba dirigida esta carta, estaban sufriendo muchas persecuciones por Cristo. Habían abandonado las costumbres religiosas de sus padres. Para un judío eso es mucho. Eran desheredados, perseguidos, muertos. Acuérdense que el gran Pablo iba a Damasco ¿a qué? A buscar a los cristianos, y esos cristianos eran mayoritariamente judíos. Muchos estaban tentados por volver atrás. Es por eso el llamado que les hace, dando ánimo y explicándole con mucho detalle a dónde habían llegado. Y para que llegaran a la plena comprensión. Sí, estoy en el monte en Sión, comprendo, entiendo. No, él estaba explicando esos acontecimientos para que entendieran, para que comprendieran mejor. Creo en lo personal, esto es una cosa personal, que a veces es bueno sentir un poco de miedo. Ese miedo que se sentía en el Sinaí. Es bueno de repente sentir un poco. Somos tan temerosos los hombres, de los demonios, Satanás, pero tenemos poco miedo de repente a Dios. Por eso digo, de repente es bueno sentir ese miedo. Porque ni los hombres, ni los demonios, ni Satanás te pueden mandar al infierno. Solo Dios tiene el poder. Y es al que más tememos. Hay que recordar que si no estamos salvados por Cristo ante Dios en términos judiciales, somos dignos ¿de qué? Del infierno. Es Dios el que condena, no el diablo. No le tema a nosotros. Ay, duermo con la luz prendida porque le tengo temor a quien venga. No, témale a Dios. Por eso hablé del miedo. Bueno, de repente sentir miedo. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Satanás? No. Dios. Dios. Pongamos el foco donde debe estar realmente. No es a los hombres que hay que temer, sino hay que tener un poquito de temor, ese horror que sintieron a Dios.
Y termino este punto con un versículo de Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos de ¿qué? Del Dios vivo. 10:31. Este monte de la gracia, al cual nos hemos acercado, al cual estamos ya, también es el monte de la fe. Confiemos en el Señor. Y seré muy breve en este punto. En realidad en ese monte no encontramos obras humanas en él. Nada, no hay obras humanas en ese monte. Solo la obra salvadora de Cristo por única vez y para siempre. Son conceptos difíciles de asimilar, pero Hebreo los trata. En este monte nada hay con respecto a las obras humanas, nada, absolutamente nada. Porque usted ve el capítulo 11, ve a los grandes hombres y mujeres de la fe, y realmente esos mujeres y esos hombres eran gigantes, gigantes. Eran piadosos, notables servidores y amantes de Dios, pero sin embargo no encontramos ninguna obra de ellos. Ninguna obra de ellos, solamente habla de la fe. Y ninguna obra de ellas fue añadido para su salvación, para el perdón de sus pecados, ninguna. Y son gigantes, ¿eh? Cuando uno escucha ese, taparon boca a leones, fueron aserrados. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Me encanta ese versículo porque es corto y preciso, no deja ni una duda. ¿Crees en mí? Entonces tienes vida eterna. Fe, fe. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Miren qué interesante. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Otro tremendo versículo, corto, preciso. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Quieres ir a Roma? Toma cualquier camino. ¿Quieres ir al cielo? Como el camino de Cristo. Porque no hay más caminos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. No existen varios mediadores para ir al cielo. Solo uno, y es Cristo. Tan cierta y tan claras son las Escrituras. Y así hay algunas personas que insisten, no, es que yo quiero agregar, yo tengo mis propios caminos. Pero conducen a la condenación. Hoy en día las personas creen en cualquier cosa, hasta en las piedras. Y uno le pregunta, ¿qué certeza han dado las piedras? No, ninguna. ¿Y Cristo da certeza? Sí, da toda la certeza, pero prefiero las piedras. Dije que sería breve en este punto. Vuelvo a reiterar algo que hablé en el principio. No encontramos obras humanas en este monte. Solo hay cabida para la obra de Cristo en la cruz. No hay más. Cualquier creencia en otra cosa, eso no es fe. No es fe. Póngale el nombre que sea, pero no manche la palabra fe. Tenemos acostumbrado a decir, no, que yo tengo fe en mi negocio que me resulta, yo tengo fe en mi señora que hacer esto, yo tengo fe. No. Cuidado. También es el monte de la esperanza. Este monte no puede ser removido. Tiene un mediador superior a Moisés. Un mediador que puso su sangre para mediar por nosotros. El que entabló un nuevo y perfecto pacto con Dios. A decir verdad, bastaría con leer algunos versículos de nuestra lectura, especialmente el tremendo versículo 24 de nuestra lectura, para llenar de argumentos ciertos y firmes de la esperanza que hay en este monte. Pero para mejor comprensión voy a leer del 22, cuando hace el cambio y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y miren una serie de cosas que empieza a relatar. A la ciudad del Dios vivo. ¿A dónde me voy a acercar? Jerusalén la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. Y miren lo que sigue. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Y aquí viene el 24. Que sería un mensaje, no un mensaje como dice el pastor, sino una serie. A Jesús el mediador del nuevo pacto,
Y habla de la sangre. A la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hablando de la sangre de Cristo. La esperanza que encontramos en este monte es una esperanza con certeza absoluta porque se basa en nuestro Señor. Él es el mediador de este pacto. Un pacto que se selló con sangre, pero su sangre. Moisés sirvió como mediador, fue un gran mediador, porque es un tipo de Cristo Moisés, entre Dios y los hombres. Pero simplemente él recibió la ley y la entregó. Recibió la ley de parte de Dios y la entregó al pueblo. Y después hizo sacrificio. ¿Y la sangre dónde la roció? Sobre el altar que había hecho y sobre el pueblo. Es un tremendo mediador Moisés. Pero Cristo es el mediador del nuevo pacto en un sentido mucho más amplio que Moisés. Antes que Dios pudiese concertar este nuevo y justo pacto, Jesús había de morir para sellar el pacto con su propia sangre. Jesús ofrece una mejor sangre, mejor que la que ofreció Moisés, porque ofrece, vuelvo a reiterar, un concepto que debemos tener claro, su propia sangre. Ese es el fundamento de nuestro refugio, de un nuevo pacto, un nuevo trato con Dios. Ya no de la ley, sino de la gracia. De la gracia. Y esta sangre no produce el temor que producía en Sinaí. Más lejos de este monte que truena. No. Esta sangre produce un acercamiento. Esta sangre produce reposo, produce paz, produce esperanza. Porque está fundamentada en Cristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, ojo, una vez para siempre, no hay más sacrificio, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 11, 12. La base de nuestra esperanza es Cristo. Es Cristo. Su sacrificio, su sangre derramada. Jesús luce las cicatrices de la cruz por usted, por mí. Mientras las personas sigan creyendo en otra cosa y no en la persona de Cristo, no tendrán nunca esperanza. Nunca. Si sigue creyendo en las piedras, no puede encontrar esperanza. Y le digo. Además, las piedras no sangran. Y dice el mismo Hebreo 9:22. ¿Qué dice Hebreo? Sin sangre no hay remisión de pecados. Podríamos seguir hablando infinidad, no solamente de semanas, sino días tras días de estas porciones. Pues dejé muchos temas aparte y tuve que reducir lo que tenía que hablar. Podríamos seguir hablando mucho tiempo de lo que significa este monte, al cual no hemos acercado, al cual no hemos llegado, ya estamos ahí. Es el monte de la libre entrada para el creyente. En definitiva, es el monte de mi eternidad. Es mi hogar eterno. Es la compañía de Cristo. Es la compañía de mis hermanos. Es el monte del descanso. Es paz, gozo, felicidad, alabanza. Después de contrastar los dos montes y hablar de lo terrible que era lo que se veía en el Sinaí, el autor de Hebreo nos habla de las bendiciones que tenemos en el nuevo monte, en Sión. Sinaí y Sión. Los creyentes debemos tener claro que para no desmayar durante las dificultades, porque van a haber dificultades, debemos saber con absoluta certeza qué nos dio el Señor. ¿Qué nos dio? No nos va a dar, nos dio ya. Dios nos ha otorgado gracia, un regalo que no merecíamos. Lo que nos ha dado a través de Cristo es muy superior a cualquier otro sistema que exista en la tierra, cualquier sistema religioso.
que haya estado antes o que se podrá crear después. No. Quédense con todo, yo tengo a Cristo. Ese es el resumen del libro. Quédense con todo lo que quieran, con todo lo que imaginen. Yo tengo a su algo superior y perfecto, que es Cristo. A la luz de todo lo que nos habla y que nos dice el autor, lo que es nuestro Señor, que significa el Señor Jesucristo, el autor hace una advertencia. Y está en el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, está hablando del monte Sinaí, mucho menos nosotros. Ahí está el autor. ¿Ustedes? No, nosotros, yo también. Si desecharemos al que amonesta de los cielos, versículo 25. La palabra mirad enfatiza la obligación y responsabilidad de aquellos que tenemos esta esperanza delante de nosotros. Los que desecharon y desobedecieron a la voz a la voz de Dios en el Sinaí, ¿encontraron descanso? Solo 2 entraron a la tierra prometida. Solo 2 encontraron descanso en la tierra que el Señor había prometido: Josué y Caleb. Pero cuando el privilegio es mayor y también es mayor la responsabilidad, es mucho más responsable y culpable el que rechaza a Cristo que los que rechazaron la ley. Dios ha dado su mejor y definitiva revelación. Rechazarla es sencillamente condenarse. Es imposible escapar. Podríamos decir con absoluta certeza que es algo que no tendrá perdón. Porque el Señor ha hablado de muchas maneras, y lo dice Hebreo en principio. Después de haber hablado de muchas maneras, a través de los profetas, del escrito. La hablo a través de Cristo. Hermanos, mantengámonos firmes. El Señor nos ha dado toda clase de bendiciones y certeza. No hay motivo alguno para retroceder. Él mismo dará a cada uno las fuerzas. Sí, Él mismo nos mantiene, nos mantendrá en pie, a pesar de las dificultades que podamos encontrar en este mundo pasajero. Es pasajero este mundo. Pero estamos tan puestos los pies en este mundo que parece que no nos damos cuenta que es pasajero. Tengamos un momento de oración, hermanos. Señor, gracias te damos primero que nada por la lectura, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la infinidad de cosas que ya nos has dado, Señor. Tenemos certeza absoluta, Señor, que estamos contigo ya desde ya, Señor. Ayúdanos a comprender en su totalidad tus palabras. Ayúdanos a confiar, a acercarnos, Señor, con confianza, Señor, a tu trono, Señor. Gracias te damos por la infinidad de cosas que ni siquiera puedo enumerar y que aún ni siquiera puedo distinguir, Señor. Pero ya están en mi corazón, Señor. Gracias porque me has puesto en un lugar maravilloso, Señor. Gracias porque tengo tu compañía. Gracias porque tengo tu salvación incomparable. Gracias porque tengo tus regalos que no merezco, Señor. Y ayúdame a dejar de lado todo lo que pueda impedir una buena comunión contigo, Señor. Todo lo pido, lo ruego, Señor, lo imploro en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.